Bienvenidos otra vez. Antes de continuar, recordemos un poco sobre los símbolos patrios. Aprendimos que los símbolos patrios son los elementos que representan la nacionalidad de un país y están asociados a su historia y a sus valores como nación. Aprendimos cuáles son nuestros símbolos patrios, su historia, su significado y la razón por la que le debemos rendir respeto. También conocimos los festejos relacionados con nuestra patria y su importancia en la vida e historia de nuestro país. Ahora sí, ya estamos listos. Estaremos hablando sobre un tema súper importante, Ahora nos transportamos a una lección que trata sobre perímetros. ¿Perímetros? ¿Sí? Perímetro. ¿Habías escuchado algo sobre los objetos y sus medidas? ¿Sabías que todos los objetos que están en nuestro alrededor tienen una medida? He escuchado algo, pero ¿cómo sé cuál es la medida de un objeto? Estás en el lugar correcto, pues hoy aprenderemos sobre el perímetro y el área. Empecemos con el perímetro. Cuando hablamos de perímetro nos referimos al contorno de una superficie o figura. Es decir, en una figura, el perímetro es la suma de todos sus lados. Por ejemplo, mira este cuadrado. Vamos a medir sus lados. Sabemos que todos los lados de un cuadrado son iguales, pero vamos a comprobarlo. Ahora que ya medimos todos los lados, ¿saben qué hacer para calcular el perímetro? ¿Sí, Laurita? Sí, sumar todos sus lados. Exactamente, sumemos todos sus lados. El perímetro es la suma de los lados. Entonces, si yo sumo lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4, ahí estaría. Si cada lado mide 5 centímetros, el perímetro del cuadrado será 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros. ¿Alguien sabe cuánto es? Sí. Dímela ahorita. Es 20, ya que 5 más 5 más 5 más 5 es igual a 20. Muy bien, excelente. Entonces, el perímetro de ese cuadrado es igual a 20 centímetros. ¿Te animas a medir un objeto en tu casa? ¿Sí, Laurita? Creo que puedo hacerlo, pero ¿y si el objeto es más grande que mi regla? No te preocupes. Para eso existen diferentes instrumentos de medición. Si la regla es muy pequeña, podemos usar una cinta métrica. Y también existe una cinta métrica más grande aún, que la podemos usar cuando lo que queremos medir es muy grande, como el espacio de una casa, por ejemplo. Tienes que observar el tamaño del objeto que deseas medir para ver qué instrumento necesitas. Por ejemplo, mira esta pizarra. ¿Crees que debemos usar una regla para saber su perímetro? ¿Sí, Laurita? Dime. No, hay que usar una cinta métrica, pues es muy grande para una regla. Así es. Debo usar la cinta métrica para encontrar el perímetro de la pizarra. Vamos a ver. Perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Existen diferentes unidades de medida. Son muchas, pero las más utilizadas son centímetro, metro y kilómetro. El centímetro lo usaremos para objetos pequeños, que por lo general podemos medir con nuestra regla. El metro lo usaremos para objetos más grandes, que mediremos con la cinta métrica. Y el kilómetro lo usaremos con menos frecuencia. Se usa para medir terrenos y espacios muy grandes, como de aquí a de Santo Domingo a La Romana, Santo Domingo a Santiago, etc. Ahora que ya sabemos todo esto, ¿te animas a calcular el perímetro de un rectángulo? Busca un lápiz, una regla y una hoja. Dibuja en una hoja un rectángulo. Mídelo con tu regla y calcula el perímetro. Ahora que sabemos calcular el perímetro, podemos pasar a calcular el área. Profe, ¿y qué es el área?
El área es todo el espacio que queda dentro de los límites de la figura. Es la medida de la superficie de una figura. Es muy fácil de calcular. Solo debemos recordar cómo multiplicar. La forma de calcular el área puede variar según la figura que vayamos a calcular. Por ejemplo, si vamos a calcular el área de un cuadrado, solo debemos multiplicar dos de sus lados. ¿Recuerdas el cuadrado que hicimos? El que le calculamos el perímetro. Sí. Ok, vamos a calcular el área. Lado multiplicado por lado, es decir, 5 centímetros por 5 centímetros. ¿Alguien sabe cuánto es? ¿Sí, María? Es 25. Muy bien. El área de este cuadrado es de 25 centímetros cuadrados. ¿Vieron que era fácil? Así es, pero si mi figura no es un cuadrado, ¿qué hago entonces, profe? Muy buena pregunta. La forma de calcular el área puede variar según la figura que deseamos calcular. Si nuestra figura es un rectángulo, el área se calcula multiplicando la base, que es el lado de abajo, por la altura, que es uno de sus lados laterales. Por ejemplo, calculemos el área de ese rectángulo. El área es igual a la base por la altura, ¿verdad? Entonces, calculamos cuánto mide su base y su altura y luego multiplicamos. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre el área y el perímetro? Otra muy buena pregunta. El perímetro es la suma de los lados de la figura, que es la parte externa de la figura. Bien, el área se refiere al espacio dentro de los límites, es decir, es la superficie de la figura. ¡Wow! Creo que esta clase ha sido muy buena. Hemos aprendido bastante, ¿verdad que sí? Creo que sí, hemos aprendido mucho. Ahora que sabemos calcular el perímetro y el área de las figuras y sabemos qué instrumento y cuál unidad de medida podemos utilizar, ¿te animas a medir un espacio de tu casa y calcular el área y su perímetro? Sé que puedes hacerlo. Sí, ahora podemos medir muchas cosas. Bueno, chicos, sé que están tan emocionados como yo y con ganas de seguir aprendiendo, pero ya este segmento ha llegado a su fin. ¡Wow! ¡Tan rápido! Sí, así es. El tiempo vuela cuando nos estamos divirtiendo y sobre todo aprendiendo. Pero no se desanimen. Volvemos dentro de unos minutos por aquí mismo. ¡Nos vemos!